Amigos y amigas, tercer episodio del podcast de Groups. Estoy feliz de que estemos aquí juntos y me encantaría escuchar un aplauso. Muy buena. Voy a empezar dando gracias a todos los que estáis echando una mano. Jaime, que estás ahí en sonido, Alex, Richard y todos los que estáis colaborando en el podcast. Eric, que está haciendo fotos también. Groups es un podcast de la parroquia en el que queremos seguir profundizando en cada una de las enseñanzas que vamos escuchando en nuestra comunidad. Pensamos que el sermón no es la última palabra, es la primera. Eso quiere decir que a partir de ahora nosotros empezamos una conversación que ha disparado el propio sermón o la predicación. Y antes de ponernos manos a la obra, me gustaría que os presentaseis al mundo entero. Nombre, trabajo y la pregunta de hoy es: cuando erais pequeños, ¿qué queríais ser de mayores? ¿Cuál era vuestro sueño? Y empezamos por allí. Genial. Bueno, mi nombre es Constanza Vázquez, soy de profesión trabajadora social, hoy en día misionera, y cuando era pequeña quería estudiar medicina o inventar algo, no sé, para poder contribuir a la humanidad. Algo. Gracias. Inventar algo. Algo. No sabía qué era, pero debe haber sido porque no lo sé. Qué guay. Uh-huh. Yo a veces entraba al baño y mezclaba la pasta de dientes con la colonia, ¿sabes? Y hacía cosas así como si fuese un experimento mágico. Sí. Tengo un problema porque mi padre, él es ingeniero eléctrico y él tiene como un pequeño taller, inventa cosas, a veces trabaja con muebles o a veces anda arreglando cosas. Entonces yo tenía acceso a todas sus herramientas cuando era pequeña. No sé si eso está bien o está mal. Mi madre no lo sabía y me gustaba como utilizar eso porque, no lo sé, pensaba que quizás podía hacer algo algún día. Qué guay. Y bueno. Uh-huh. Papi. Bien, mi nombre Andrés Pérez Córdoba. Y de pequeño también quería ser médico, mira por dónde. Tal vez hay una razón, y es que de 6 años el Señor me sanó y yo quería ver a todo el mundo sano. Y bueno, hoy en día lo hago por medio de la oración, pero no por medio de la medicina. Gracias a Dios no cogí esa profesión. Como deportista quería ser ciclista. Ah, es verdad. Y luego, en lo espiritual, quería ser un evangelista. Creo que en esto fue en lo que más acerté. Gracias a Dios por todo. Bueno, yo soy Ezequiel. Trabajo de investigación clínica por el lado médico, así que pasa por el lado de esos sueños. Si no saben bien lo que es, lo pueden googlear. Y de pequeño, cuando pensaba esta pregunta, no lo tenía tan claro qué soñaba de pequeño. Sí me gustaban mucho los animales, así que estoy seguro que en algún momento pensé en o estar a cargo de un zoológico o me gustaban mucho los documentales, estar ahí en la selva fotografiando y estando cerca de los animales. Por ese lado iban mis gustos. Pues yo soy Andrés, soy pastor y lo que me gustaba ser de pequeño, o sea, mi sueño era o payaso o basurero. Tuve una época de obsesión de querer ser basurero. Para mí ir montado en el camión a las 3 de la madrugada era lo máximo. O torero. Odio los toros, pero cuando era pequeño quería ser torero. Y al final fui pastor, que creo que es como una mezcla de las 3 cosas. Y la de payaso, ¿no? Por eso creo que es las 3. Un poco payaso, un poco torero también. Y basurero. Muy completo. Desde el cariño, claro, desde el cariño. Mi padre compartió hace unas semanas un mensaje que se tituló ¿Dónde está tu plenitud? Y en ese mensaje hizo énfasis en un hambre y una sed que todos los seres humanos tenemos y que buscamos calmar de muchas maneras diferentes. Hay un pasaje en Jeremías 2, versículo 13 que quiero leer. Dice: porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Esa ha sido un poco la dinámica del ser humano en su relación con el Señor. En vez de buscar al Señor como fuente de agua viva, ha buscado sus propias cisternas, ha buscado sus propios caminos para saciarse. Hasta que llega Jesús, que es la plenitud, que es quien nos satisface totalmente. Mi padre estuvo leyendo ese día parte de la historia de Jesús con la mujer samaritana, ¿no? Esa agua viva que te calma totalmente y que además te convierte en un río para que otros puedan disfrutar de ese agua.
Y Jesús se convierte en nuestra plenitud, que según Colosenses 2, desde el versículo 8, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y al leer este pasaje, mi padre hizo una explicación sobre la palabra plenitud, papá, y el concepto de pleroma, que me gustaría que pudieses compartir. Muy bien, sí. Pleroma es una palabra griega y fue una palabra prestada, digamos, del lenguaje de los navieros, de los marineros, cuando se referían a un barco cuando iba lleno hacia un puerto, llevando todos los recursos o abastecimiento que esa zona tanto deseaba. Entonces, la manera de decir que el barco iba lleno era eso, que era un pleroma, que iba completo, y refiriéndose aquí en el texto de Colosenses 2, que dice que en Cristo habita toda la plenitud de Dios. Realmente Cristo viene a ser ese barco que tanto estábamos necesitando la humanidad, y Dios lo envió lleno de sí mismo, lleno de toda la gracia, de todo el favor que Él tenía para nosotros, de vida, de luz, de verdad, amor, desbordando realmente. O sea, como decía en la predicación, Cristo venía full de Dios, venía lleno, repleto de Dios. Entonces ahí más que todo fue donde estuve basando el texto de Colosenses en esa palabra, y también en lo que se ha dicho que Él vino a completarnos también a nosotros, y es la única fuente que viene a llenarnos y a satisfacernos. Muy bien, a pesar de eso, los seres humanos seguimos buscando muchos sitios donde saciarnos, y cuando miramos a nuestro alrededor vemos que somos muy buenos inventando nuevas cisternas en las que llenarnos. Primera pregunta: ¿dónde suele buscar la gente la plenitud? En nuestra cultura. Y un pasito más personal es si hay alguna de estas fuentes que para vosotros supone una tentación. Es ese sitio en el que creéis que podréis ser satisfechos. Yo diría que una de las primeras, bueno, el ser humano en sí o el mundo, la globalización hace que haya muchos factores que nos distraigan completamente. De hecho, el hablar de plenitud, como nos fijamos solo en este concepto, es súper subjetivo, porque es tan personal como llenamos esa plenitud, y al ser seres creados sabemos que solo Cristo lo puede llenar, pero cuando estamos un poco perdidos o no enfocados, nos desviamos. Y yo creo que uno de estos factores puede ser lo que son las relaciones personales, como por ejemplo las familias, los amigos, o incluso esta idealización del amor romántico que buscamos en nuestras parejas, que eso hace que la plenitud también descanse en aquello, claro. ¿Verdad? También las carreras o el logro profesional, que vivimos una sociedad muy individualista, en la cual ya el grado no es suficiente, sino que busca especializarte más y hayas en ello una satisfacción y una complacencia de decir he logrado tal cosa, o este es mi currículum, o esto es lo que he hecho, esta es mi experiencia. Son formas también en la cual podemos encontrar insatisfacción. Yo no sé si debo decir en este momento dónde está mi satisfacción personal, o damos la vuelta y vamos a... Y vamos a Ezequiel. Vamos, Ezequiel, vamos. No me expongan tanto. Cuando medito un poco y pienso en lo que la gente puede pensar sobre plenitud, me encuentro tal vez imaginándome qué le preguntaría a mis amigos cercanos y qué me podrían estar respondiendo respecto a plenitud. Yo pensé muchas cosas similares: la profesión, la plenitud en la familia, en los amigos. Y después se me vino como un combo completo. ¿Cuándo familias o amigos se pueden sentir completos o plenos? Muchos piensan en la plenitud como una vida en la que ya pudieron trabajar, pudieron tener un dinero, pueden estar cómodos y pueden tener dinero para viajar. Y viajar con gente. Entonces, estoy seguro que muchos que le pregunten me van a decir: no, yo quiero estar cómodo, trabajando, teniendo mi dinero y tener
posibilidades de viajar y conocer lugares e ir con gente. Y apuntan como que eso podría ser la vida plena. Estoy seguro. Pero bueno, ahora vamos a ir a la parte más personal, pero seguramente todo eso no sea algo que... O cuando uno lo logra o llega, se da cuenta que falta algo, ¿no? Sí. Yo diría que siento que la gente está poniendo mucha de su satisfacción en la identidad. Que la identidad se puede satisfacer de muchas maneras diferentes. Uh-huh. Una que últimamente me ha tocado de cerca por conversaciones con mucha gente es la identidad ideológica. Es decir, buscan su satisfacción en tener muy claras cuáles son sus ideas políticas, religiosas, doctrinales. Es algo que se ve fuera de la iglesia y dentro de la iglesia también, ¿no? Yo soy de tal denominación y aprender a defender lo tuyo. Y siento que la gente ahí se siente satisfecha, se siente protegida también. Y me preocupa, ¿no? esa búsqueda. Luego, de manera personal, yo creo que busco la validación, necesito sentirme aceptado en muchos momentos. Quizás esto no debería decirlo como pastor, pero necesito sentir que soy útil. Yo creo que es la palabra, ¿no? Y si me siento útil, entonces me siento satisfecho. Y sé que hay una parte de esto que es bueno y que es necesario y que forma parte de la validación que necesitamos todos para seguir adelante, ¿no? Y no sentirnos hundidos. Pero es un problema cuando se convierte en mi búsqueda, ¿no? Y en mi cisterna, tomando el ejemplo de Jeremías. Papi. Sí, siguiendo el ejemplo de Jeremías y de los pozos que la gente cava para sentirse completos, pienso que uno de ellos es el trabajo. Y lo podemos mirar de dos puntos de vista. Tal vez un trabajador, un jornalero, igual no llega a ese punto porque vive o se sustenta un sueldo, pero cuando uno es empresario o emprendedor o lo que fuera, comerciante, no se sacia y no le importa invertir todas las horas que haga falta con tal de lograr sus éxitos personales y su satisfacción. Y hablando de la pregunta, precisamente, ¿qué opción sería la que tú hubieras buscado, la que tú buscas? Yo creo que esa hubiera sido mi pozo, donde yo cavar para tratar de satisfacerme. ¿Por qué lo digo? Porque aún siendo pastor, o habiendo sido llamado por el Señor muy joven, al pastorado, mejor dicho, yo invertí mucho tiempo porque quería demostrarle a la gente de que yo no era un vago. Y que Dios me había llamado a una gran empresa, que es su iglesia, pero es que estaba yo solo. Empecé en un pueblo aquí cerca de Valencia, donde habían 45.000 habitantes, y yo creo que por lo menos 20.000 me conocieron porque yo era muy insistente. También era joven, era muy nervioso, podríamos decir, aunque no parezca hoy en día que sea así, pero testificaba, hablaba en el autobús, en el tren, en el parque, en el cine, si iba al cine. Estaba buscando siempre la oportunidad de hablar, incluso no me importaba la hora. Me metía en un club de ajedrez, las partidas de ajedrez eran larguísimas y terminaban a la 1, 2 de la mañana y yo estaba allí testificando a los otros que estaban allí jugando. Y en fin, era muy laborioso y muy insistente en esa parte. Si no hubiera, gracias a Dios, como dice Pablo, mi trabajo no ha sido en vano. Pero si hubiera sido otro trabajo y hubiera puesto la misma intención, tal vez mi trabajo hubiera sido infructuoso y en vano, aunque hubiera tenido riqueza o éxito, pero hoy en día me siento mucho más pleno, tal vez no teniendo esas cosas, pero habiendo cumplido la misión de Cristo. Enganchado con lo que decía Andrés, me toca trabajar en una empresa que es muy fácil irse con ese ritmo que propone una empresa grande, multinacional, en la cual si te quedas donde está, no es lo mejor visto, más si te ven algún tipo de habilidad. Empecé muy joven
Y mi camino fue tal vez no como el de compañeros que crecieron a una cierta velocidad. Puedo decir que Dios me ha cuidado en varios momentos también de no acceder a lugares que me hubiera desviado la atención, estoy seguro de eso. Agradezco a Dios también por eso, pero también es un aprendizaje que sigo teniendo, porque los puestos van cambiando, el profesionalismo y la experiencia que uno va ganando también va cambiando, y siempre está esa tentación, mismo en este tiempo actual. Yo lo puse como una tal vez de mis búsquedas. Lo digo con humildad para volcarlo delante del Señor cada día y decir, quiero seguir aprendiendo en esto. Tal vez no porque haya puesto desde el principio esa idea de llegar a ese número 1 de la empresa, pero sí cuando hay cosas que no van avanzando como yo quiero, sí a veces me quita la alegría, me quita la paz y por periodos no me siento bien. Entonces digo, esto me está afectando más de lo que debiera. Entonces estoy en ese proceso y sigo aprendiendo. Y también puse algo más, que no lo mencionamos, pero puede pasarnos. A veces el activismo mismo en la iglesia puede ser nuestra plenitud como cristianos. Sí. Y yo lo viví mucho también. Entonces es algo también en lo que trabajo. Cuando a veces no me siento tan activo, me siento nervioso y digo, no va por ahí. Entonces esas son mis dos cosas que trabajo con el Señor. Sí, creo que la satisfacción tiene mucho que ver con la identidad y tenemos la posibilidad de poner nuestra identidad en muchos lugares. Y mi padre hablaba de empresarios o de jornaleros, pero en el ministerio es muy habitual y una de las cosas que más se vivió o que más vivieron los pastores en la época del COVID era esa sensación de no soy pastor porque no estaba la rutina que estaba al principio, no estoy predicando, no estoy sirviendo, no estoy visitando a la gente, no puedo salir de casa, o estoy mal de salud, ni siquiera puedo servir en mi familia, ¿no? Y ahí es cuando te das cuenta que eso te llenaba más de lo que quizá debería. Sí, es interesante porque solo en el momento como del stand-by o de espera es cuando te das cuenta y pones atención dónde está, te llena esa satisfacción, esa plenitud. A mí en lo personal, yo soy trabajadora social, siempre he trabajado mucho con personas. Mi madre decía que era que me dedicaba como la pastora de la vida y yo era la pastora de la iglesia. Era muy gracioso porque, claro, más el área humanista, obviamente, pero sin darme cuenta, al hecho de emigrar a España y paré todo lo que había hecho durante 8 años, es increíble la adrenalina o la satisfacción que te generan las personas cuando te dicen, oh, wow, qué genial estuvo esto, o me hizo mucho sentido lo que hablaste, o el hecho de ayudar a una persona también te genera como, no sé, una satisfacción y adrenalina y es como, no sé cómo explicarlo. Y cuando dejas de hacer eso, me tomo un poco del activismo, a veces pasa en la iglesia. Yo también participaba en mucho voluntariado en iglesia y cuando uno no hace nada es como que sientes que estás perdiendo cosas, pero te das cuenta que al final tu autoestima tiene que ver con un estatus social, incluso, que quizás lo vemos de manera social. Yo hablo como en un punto, en una fundación, en un barrio determinado, que tú eres conocida por tal cosa, por ayudar a tales personas, pero en la iglesia también pasa eso. Como que estás ocupando un estatus sin querer y a veces es ese estatus que predomina en tu autoestima y en tu satisfacción. Cuando al final hay una frase que a veces nos reímos, bueno, con Luis, con mi esposo, que no somos nada al final, si no está Dios en nosotros. Entonces es súper interesante donde lo que hablando un poco de nuestra identidad, nuestra autoestima y nuestra autorrealización cuando está puesta en algo o en este pozo que nos llena de manera vacía, temporal también y que no nos sacia al final. Connie, va con el tema. Tu pregunta, ¿puedes compartirla con nosotros? Sí. Mi pregunta a raíz de todo esto que me hizo mucho sentido la enseñanza y también me lleva directamente es ¿qué diferencia vemos entre la plenitud de Dios y las expectativas culturales de lo que es el éxito o la felicidad? ¿La respondo inmediatamente? O sí, queremos... si quieres, dale. Si quieres, Connie. Vale, mira, primero que todo yo pensaba en esto mucho porque a veces tendemos, hablo en primera persona, a confundir lo que es el éxito o la felicidad en lo que son las normativas sociales y a veces eso permea sin querer o trascienda a la iglesia. Y entonces empezaba como a ver primero cuáles serían estas diferencias y primero tiene que ver con este pozo, como de dónde viene esta fuente de la plenitud. Cuando es Dios,
netamente se basa en nuestra relación personal y continua con Dios en todo momento. Pero cuando lo hablamos de la manera cultural, esta fuente de plenitud son los logros externos, ¿vale? Y incluso también los bienes materiales, que es lo que adquirimos. O sea, dependiendo de lo que yo tengo, es mi plenitud también. Claro. ¿Vale? Si es una casa, es un coche, me casé. Cuanto más tengo, más lleno. Exactamente. Luego también está lo que es la naturaleza de la satisfacción, que sabemos que cuando nuestra plenitud está en Dios es algo profundo y duradero, ¿vale? Y culturalmente sabemos que es temporal y condicional, y que netamente el éxito profesional, la apariencia física incluso también, o la aprobación social es temporal y también varía según la historia, porque por ejemplo yo me lo pensaba, en la época de mis padres, el éxito o la plenitud estaba en tener un trabajo que, no sé, que salió del grado y lo contrató una buena empresa, y en esa empresa lleva 20 años, se casó, tuvo hijos, se compró su casa y su coche. Y hoy en día, en mis contemporáneos, podemos decir que, por ejemplo, yo comparo mi vida con la de mis padres. Yo sé que ellos van a ver esto después. Pero digo, oh, wow, llevo la mitad de lo que han hecho mis padres a esa edad. Porque claro, en ese tiempo, eso era lo que dictaba la sociedad, de la casa, los niños. Por ejemplo, pienso en mi madre ya tenía 3 hijos y ya un cuarto por venir. Entonces era como... y yo veo mi vida y también veo a mis contemporáneos y gira en otro torno, como por ejemplo la realización profesional. Sí. O sea, lo que importa ya no, los hijos es como una carga para y hablo en términos social, no se confunda lo que escucha el podcast, porque entendemos que bajo la Biblia no lo es, pero lo que dicta socialmente es que los hijos son una carga, que postérgalo lo más que puedas, realízate lo que más puedas, si puedes hacer un máster, un grado, estudia, después vienen los hijos y quizás por ahí vas viendo qué es lo que es, o si es que también quieres tenerlo, porque en verdad lo que interesa es lo que tú sientes, tu autorrealización, y ya todo lo demás pasa por segundo grado. Entonces, eso es súper interesante, cómo también va dictando socialmente lo que es la felicidad y el éxito. Me parece que además has dado en un punto clave, que es la autorrealización como uno de los grandes ídolos de nuestra época, ¿no? Yo diría que una de las grandes diferencias que veo entre el éxito en Jesús y el éxito fuera de Jesús es que el éxito de nuestra cultura te deja siempre con un vacío y con una culpa cuando no lo consigues. Sí. Todo es una sensación de fracaso cuando no logras alcanzar ciertas cosas a cierta edad o conseguir tal promoción o ascenso. Sin embargo, el éxito en Jesús es, aparte de ser satisfactorio, con mucho menos, hay gracia sobre gracia. Es decir, cuando no consigues algo, no encuentras culpabilidad, encuentras gracia y misericordia y vamos a por la siguiente, y tú no vales según lo que tienes, lo que haces, lo que consigues, lo que sientes, vales mucho más que eso. Y para mí eso es una gran diferencia, cambia las reglas del juego, hace que nos sintamos mucho más motivados y sobre todo amados en el proceso de esa satisfacción. Enganchado a eso, y empezando por la plenitud de Dios, nos sacia, nos llena, nos completa, como decías, y también nos rebalsa para los demás, que está buenísimo. Y a la vez, al dar de eso que Dios nos da, nos sigue completando. Es como un círculo que es totalmente diferente a todo el éxito del otro lado. Que si uno se enfoca, como vos decías, en las distintas etapas en las que nos toque vivir y las exigencias de cada etapa, uno se enfoca en esas exigencias, ellas te demandan, te sacan tiempo, te sacan energía, te drenan todo. Y todo eso te encierra en ti mismo o en tu círculo más cercano, en el mejor de los casos, y no te permite ver más afuera de tus otros círculos. Entonces no llegas a nadie, no tienes influencia, cosa que es lo que estamos llamados a hacer, ¿no? Llenarnos de Jesús para poder hacer que eso rebalse y bendiga a los demás. Papi. Bueno, ahora mismo se están realizando los Juegos Olímpicos y esto me ha llevado a reflexionar sobre este tema, como muchos han puesto toda su fuerza, todas sus expectativas, toda su preparación, demasiados esfuerzos en muchos sentidos, y a veces un mal paso, un mal arbitraje, un mal día, te echa todo fuera de borda
y quedas decepcionado, quedas fracasado con ese sentimiento de que no lograste la medalla que estabas buscando. Y ese es un pozo, es una muestra cultural, es un pozo que se está cavando y a la hora de la verdad al final no te va a producir nada, porque esa medalla tampoco te significa en el momento, pero posteriormente no te va a solucionar tampoco gran cosa en la vida. Y pienso que esa idea cultural se ha transmitido, hoy hay más gimnasios que nunca y es buena cosa que la gente haga, se cuide, pero cuando eso se lleva a un campo de casi que de culto al cuerpo, no beneficia para nada. Y todo lo contrario de lo que pasa cuando ponemos en práctica las disciplinas espirituales y cuando visitamos al enfermo, cuando oramos por el necesitado y le acompañamos en su necesidad, como cuando uno escoge ese camino angosto, pero sabe que al final es un camino lleno de vida, es un camino lleno de salvación. Entonces no es en vano esa carrera, siempre va a haber fruto cuando elegimos este camino. Sí. Papi, ¿puedes compartir la pregunta que traías? Muy bien. Mi pregunta esta tarde es: ¿qué significa en la práctica tapar los pozos que hemos cavado? Voy a empezar a responderle y así les doy tiempo a vosotros a pensar también vuestra respuesta. Los que no escucharon la predicación les invito a que la escuchen porque allí di unos ejemplos. Pero esta tarde, pensando en esta pregunta, quería dar un ejemplo como más aplicado a nuestro ámbito espiritual. Entonces, ¿qué significa en la práctica tapar pozos que hemos cavado? Estaba pensando, el Señor me trajo a la mente el texto de Hechos, capítulo 19, versos 18 y verso 19, donde la gente empezó a creer en el Señor y empezaron a convertirse. Lo primero que hicieron fue confesar su pecado con su nombre concreto. Muchos, dice la Escritura, de los que llegaron a ser creyentes confesaron sus prácticas pecaminosas. O sea, ellos no escondieron ni disimularon nada de lo que habían sido en el pasado. Ellos confesaron. Era una manera de tapar ese pozo que tú habías abierto. Pero fue una manera aún más práctica cuando en el verso siguiente dice: muchos de los que llegaron a ser creyentes confesaron sus prácticas pecaminosas y varios de ellos que practicaban la hechicería trajeron sus libros de conjuros y los quemaron en una hoguera pública. El valor de los libros fue de 50,000 monedas de plata. O sea, daros cuenta cómo ellos quemaron todos los puentes, aunque fuese lo más costoso posible. Acordaros que el Señor fue entregado por ¿cuántas monedas? 50 de plata. 30 monedas, 30. 30 monedas. Y ellos hicieron la cuenta de lo que habían quemado y eran 50,000 monedas. Ese era un monto súper extraordinario. Pero valía la pena cerrar ese pozo, aunque costara mucho y pareciera que todos sus esfuerzos del pasado hubieran quedado en nada, pero estaban ganando lo más grande, que era la vida eterna en Cristo. Sí, yo no sé exactamente qué significa en mi vida en este momento, pero entiendo que es algo tajante. Hay dos ideas que me vienen a la mente. Una es la idea esta de quemar las naves. Es decir, llego al sitio y se queman los barcos y ya no hay retorno. Es el punto de no retorno. Sé que seguir a Jesús implica tapar estas cisternas. Y otro pasaje que me viene, un pasaje que me viene a la mente es el de, si tu ojo te es ocasión de caer, pues sácatelo. Entonces no sé exactamente cómo ponerlo en práctica en este momento, pero sí sé que va a ser algo que tiene que ser un antes y un después. O sea, tapar las cisternas es decir que no vas a volver. Pero no que no vas a volver porque no
porque no quieres. No vas a volver porque no puedes, porque has hecho algo, como confesar tu pecado, que decía mi padre, que ya te impide volver a ser... Volver a destapar. Claro, ya no puedes destaparlo. Ponías un ejemplo en la predicación que me parecía muy práctico, que era el de cortar la tarjeta de crédito. Ya está, aunque quieras, la tarjeta de crédito ya no está. Entonces, exige esa radicalidad, ¿no? Tapar las cisternas. Me cuesta a mí también pensar por ahí en ejemplos así como muy concretos. Sí pensaba cuando uno... Bueno, el ejemplo de la tarjeta, el ejemplo del consumismo, que en mayor o menor medida nos puede afectar en lo individual, en la familia. Tomar decisiones fuertes al respecto, sentarse y planificar el mes, decir, bueno, esto que antes conscientemente dedicaba para esto, lo voy a dedicar para otra cosa, no generarme necesidades que no tengo, pensar en ser generoso, con mi agenda también, ¿no? con mis horarios, determinar y separar los tiempos que necesito para las cosas del Señor, para mi familia, para lo que Él me está pidiendo. Y en mis relaciones también, había dicho un ejemplo de si hay alguna relación que me está haciendo tóxica, que no me está haciendo bien, bueno, decidir concretamente, bueno, hacer una separación, no involucrarme más. Si eso me está trayendo problemas, si me está trayendo problemas en casa, o mismo yo veo que esa relación no va para ningún lado, ni me hace bien a mí, ni le hace bien a la otra persona. A veces decimos, no, bueno, estoy porque quiero ayudarlo y no sé qué, pero hay veces que hay que ser tajante. Uno tiene que ser sabio ahí y pedir la guía de Dios y no dejarse influenciar, ¿no? Buen ejemplo. Perfecto. Connie. Sí. Yo, bueno, sí es verdad, creo que para esto hay que ser valiente, que bueno, que eso solo lo da Dios, nos da esa valentía de poder ser radicales en esto, de decir adiós a estos pozos. Y creo que es importante prestar atención a cuáles son estos pozos, qué es lo que nos llevan a eso, a que mi corazón se desvíe sin querer queriendo al amor hacia el trabajo o al dinero o otras cosas que ocupan el lugar de Dios, y priorizar. En este caso, entendemos que la plenitud solo viene de Dios. Ordenar nuestra agenda, profundizar nuestros tiempos con Dios, priorizar también, en este caso, nuestras relaciones con nuestra familia, con nuestros esposos, nuestros hijos, y también creo que no tan solo es ser tajante en cerrar estos pozos, sino también ser tajante con nuestros valores. O sea, ¿cuáles son nuestros valores? ¿Cuáles son mis valores en Cristo? Y qué cosas yo no voy a ceder frente a cualquier contexto, porque entendemos que la plenitud de Dios trasciende todo contexto temporal que quizás estamos pasando, crisis, problemas familiares, problemas en el trabajo, problemas vocacionales, de identidad, pero entiendo que mi plenitud está en Dios y estos son mis valores y fuera de cualquier cosa, a esto yo me aferro y es mi base y mi estabilidad. Y creo que a veces es difícil, sobre todo para mí, porque me he dado cuenta con el tiempo que el tiempo de espera. Cuando cerramos los pozos y confiamos completamente en Dios y la plenitud en Dios, Dios tiene otros tiempos. Y esos tiempos no son los mismos y que el consumismo lo da rápidamente. La tarjeta lo da rápidamente, estas cosas, todo es muy rápido. Pero la espera hace que nos enfoquemos y abramos de nuevo nuestros pozos y nos cuesta esperar en Dios. Entonces, creo que hay que buscar la belleza de la espera, el ser vulnerables también, porque esperar en Dios te hace ser vulnerable porque ya no depende de ti, ni de tus fuerzas, ni de tu capacidad económica, ni tu capacidad mental o mi capacidad de mi familia, quienes son mis amigos, quienes me están ayudando, sino es esperar en este Dios. Y que Él tiene su voluntad y sus tiempos. Sí, que es fácil decirlo de tapar las cisternas, pero hay un tiempo desde que tapas la cisterna hasta que aprendes a disfrutar de lo que Dios tiene para ti y de su satisfacción. A veces hay una espera. Yo lo digo más que nada por mi experiencia de emigrar. Yo, bueno, lo hemos hablado en los podcasts, yo emigré a un país que no teníamos nada en ese momento, ni familia ni nada, y para mí fue quemar toda la cisterna que tenía y llegar a un sitio que solo es confiar en Dios, y he podido dar testimonio de que Dios ha sido muy bueno con nosotros, con Luis y conmigo, y hemos visto el favor de Dios, pero eso ha sido confiar en Dios. Entonces, pero cuesta. Yo no puedo decir, oh, wow, es muy fácil, chicos, confiar en Dios, sino que es un proceso, pero que te das cuenta que Dios en verdad nunca falla y Dios es bueno en todo tiempo.
Con mi pregunta vuelvo un poquito al principio, lo del pasaje en donde dice, en Jesús habita toda la plenitud de Dios, esta plenitud, este pleroma. Y lo engancho con lo que dice en Juan 1:16, de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Ahí vemos la plenitud completa de Dios, que no es solo gracia, es gracia sobre gracia, más todavía. Entonces, pensando en esta plenitud de Dios, ¿qué próximo paso necesitamos o necesito dar hoy para llenarme más de esa plenitud de Jesús? Diría que, complementando lo que estaba diciendo ese de Juan capítulo 1, dice que Jesús estaba lleno de gracia y de verdad. Y voy a coger la verdad en este caso. Vivimos en un tiempo bastante difícil y creo que necesitamos filtrar todo lo que oímos. Es un mundo lleno de mentiras. Las noticias están manipuladas para llevarnos a una forma de pensar todos lo mismo. Incluso las redes sociales no nos ayudan porque ahí se difunde más rápido todo, y lo que es más triste, que aún en el campo espiritual o cristiano, las doctrinas falsas también corren por las redes sociales de una manera que era impensable. Entonces, hoy más que nunca, yo tengo que estar lleno de gracia, como bien dice ese, y también lleno de verdad, para poder hacer frente a ese mundo de mentira. ¿Qué necesito? ¿Qué debo hacer? ¿Qué paso debo hacer? Creo que acercarme más a Jesús, íntimamente, intimar más con Él, mi relación personal con Él, y también empaparme o prepararme más de su palabra. Yo creo que haciendo y rodearme de gente que sea de la comunidad cristiana, donde van a fortalecer mi fe y me van a dar aún más herramientas para yo poder hacer frente a la mentira. Pero estamos bajo una influencia muy poderosa de la mentira, y el diablo es el padre de todo esto. De allí que nosotros tenemos a alguien mayor, que es el Señor, que nos va a ayudar para que la verdad sea difundida también por las redes sociales y por toda parte donde vayamos, de una manera también veloz. Connie. Sí, me sumo a lo que dice el pastor, que de hecho lo anoté y puse como requiere una atención consciente en todas nuestras áreas personales, de nuestras vidas, en la cual podamos asegurar que la fe y nuestra relación con Dios sea el fundamento sobre todo lo que se construye en nuestra vida. Creo que eso es súper importante, lograr tener un punto, que lo logramos cuando tenemos relación con Dios en las mañanas, examinar constantemente nuestros corazones, porque ninguno de nosotros está libre de caer como en engaño, en etapas que en verdad nos equivocamos tomando decisiones o priorizando cosas que pensamos que iban a ser duraderas, pero en verdad te das cuenta que no. Pero también Dios es bueno porque nos hace pasar por esto para darnos cuenta de que al final Él es el único que nos trae esa plenitud, esa alegría, esa satisfacción que es por la eternidad. Creo que eso es lo que nos da esta gracia sobre gracia. Al pensar en la plenitud de Dios, pensamos también en eternidad. Quiero leeros un pasaje que está en Efesios, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y destaco de este versículo la relación que hay entre la plenitud y la Iglesia. O sea, la Iglesia disfruta de esa plenitud. La Iglesia estamos llenos de Dios en ese sentido y podemos compartirlo con los demás. Eso quiere decir que una de las maneras en las que nosotros podemos sentirnos más llenos de Jesús es estando en comunidad, es compartiendo con los demás. Cuando yo estoy con otra persona, veo un aspecto de Jesús que no puedo ver por mí mismo, ¿no? Desde mi propia perspectiva. Entonces creo que hacer comunidad es mucho más que tener un ritual dominical. Sí. Creo que es
llenarnos de Jesús cada vez más. En mi caso, una de las cosas que es mi próximo paso que tengo que dar y hacerlo más de lo que estoy haciendo es esto, hablando de la comunidad, hablar, compartir más de Jesús, traer a Jesús directamente más a las conversaciones con hermanos, con gente que no comparte la fe necesariamente. Hace poco también en una enseñanza hablabas de avivar nuestra fe, de avivar nuestro fuego. Mucho tiene que ver con, obviamente, nuestra relación con Jesús y nuestro prestarle atención a Él, pero también hablar de Él, eso nos retroalimenta y nos hace crecer. Y en lo personal, algo que estoy tratando de practicar más es tenerlo Jesús presente en más momentos del día, no solo en la mañana. Sí. A veces tengo ese momento en la mañana y me encuentro a la noche y durante el resto del día, ¿qué pasó? ¿No? Entonces, tratar conscientemente de ese recreo que hago en el trabajo, ese descanso, no me voy al móvil a ver alguna pavada o solamente salgo a respirar, sino a veces salgo a mi terracita, miro para afuera, pienso en el Señor. Y estoy tratando de que se haga un hábito cada vez más, tenerlo presente más durante el día. Qué guay. Qué guay, chicos. Muy buenas preguntas y respuestas que además pican para seguir pensando y seguir dialogando. Pero no podemos estar el resto del día aquí. Así que aquí llegamos al final de este episodio. Os animamos a escuchar la predicación, donde está mi plenitud. La podéis encontrar en nuestro canal y así os sumáis también a esta reflexión que estamos haciendo todos juntos. Chicos, ha sido muy guay escucharos vuestras palabras. Sois una bendición para mí y para la iglesia. Que el Señor bendiga muchísimo. Papa, máquina, papa. Saludos.